¿Cómo tomas lo que Dios te dice? ¿Como mandamientos o como sugerencias? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo desde el reto de hoy día jueves. Jueves. Estamos hablando esta semana de nuestra... Creyentes ordinarios. Espérate, estamos hablando esta semana de nuestra transmisión en el 11º año de producción del reto de hoy. Sí, todavía. Pensé que te estaba ayudando porque te vi la duda, pero es era que pausa dramática. tú me corregiste el otro día de 11º y yo otra vez iba a decir el 11º año de... Corregí, no querías aceptarme. Sí, no, ¿cómo no? Rapidito te dije. Puedes ir a verlo ahí. Mira. Puedes ver todas las veces que Iván me molesta en YouTube o en retohoy.com. Mira, pero estamos hablando de creyentes ordinarios al servicio de un Dios extraordinario. Sí, eso estamos hablando. Y a mí lo que vimos ayer... Y creyentes ordinarios somos nosotros todos. Sí, ordinarios, comunes y corrientes. No te digo lo que te he dicho antes. Mira, y a mí me encanta el concepto que empezamos a ver el día de ayer, porque hemos hablado de cómo, quizás hagamos un pequeño resumen, porque creo que es de verdad que ayuda. El día lunes vimos que Dios es increíble, sí, que está tratando con nosotros, a pesar de que nosotros somos los más insignificantes de todos los pueblos, que uno tiene que tener de todas las personas. Se lo dice a la nación de Israel y nos dice a nosotros lo mismo en 1 Corintios, y que a veces nos creemos y nos creemos la gran cosa y realmente no lo somos. Entonces hay que ubicarnos. Sí. Aprendimos el lunes que tenemos que ubicarnos. Dios está arriba, nosotros abajo. Ajá, y estamos en Deuteronomio y estamos tomando ese cuadro que estás diciendo. Le hablaba a Israel como su hijo y ahora sus hijos somos nosotros. Pero en el Nuevo Testamento dice, miren entre ustedes que no hay muchos nobles, ni poderosos, ni nada de eso. Entonces no se vayan a creer. Sí. El día martes vimos que tenemos valor para con él, que esa es una frase que ahora tomó mucho sentido para mí, porque él nos ama y él es fiel. Sí, es tremendo porque dice que él dice, no por ser vosotros más que versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Sí. Y entonces nos ama, nos es fiel y aprendimos misericordia también. Con mucha misericordia nos trata estos rasgos del carácter de Dios que yo creo que deberían mantenernos abrumados. Creo que a veces, de alguna manera, cuando no nos ubicamos, como aprendimos el día lunes, entonces corremos el riesgo de tomar la relación con Dios a la ligera. O sea, ahí, ¿verdad? Dios está para servirme, Dios está para ayudarme. Y cuando Dios no me ayuda y no me sirve y me enojo con Dios. Sí. Y entonces, no. Todo es pura gracia, todo es amor, todo es a causa de su fidelidad, a sus promesas. En el caso de Israel era la promesa que le había hecho a Abraham. En el caso de nosotros hay una serie de promesas que él está cumpliendo y a veces nosotros no somos fieles, pero él permanece fiel. Permanece fiel. Y nos ama. Y entonces sus misericordias son nuevas cada mañana. No somos consumidos, no somos achicharrados. No fuimos achicharrados esta mañana por las puras misericordias de Dios. Sí. Y eso se nos pasa por alto. Mira, es terrible. Pero lo que comenzamos a ver el día de ayer miércoles, para mí es tan importante porque a veces tenemos un concepto de Dios equivocado y creemos que Dios, no sé si no recuerdo ahora si tú lo dijiste ayer, pero lo has dicho en muchas ocasiones, que Dios es como Santa Claus. Sí. Es grande. Tú lo mencionaste ayer. Ok, es grande, es bueno, bonachón y yo puedo hacer lo que yo quiera y pues no se molesta, está siempre con una sonrisa. Mira, pero vimos que Dios tiene yo te dije dos aspectos, o te dije dos, lo puedes ver de dos perspectivas, que es, él es amor, pero es justicia. Sí. Dice que es fuego consumidor. Sí. Dice que estaba, que le describe como cordero en un sentido, pero como león en otro sentido. Entonces uno puede confundirse. Bueno, como lo dice el texto aquí, como Moisés, o como Dios lo revela por medio de Moisés, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Sí.
esta expresión, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento tiene también sus manifestaciones. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es fuego consumidor, dice el libro de Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Tú tienes pasajes como Isaías capítulo 6 en que dice, en el cual está Isaías precisamente en el templo. Dios llega corporalmente, o por lo menos una manifestación de Dios física. Y entonces dice Isaías, pero ay de mí que soy pecador, o sea, ¿cómo puedo estar yo aquí delante hombre de labios inmundo? Entonces creo que eso a veces se nos pasa por alto y perdemos el temor a Dios. Sí. Perdemos el temor a Dios y ayer yo te decía, temor que es miedo, o sea, no la parte de temor reverente, que mire, respetuoso, que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque otra vez más, ¿verdad? Uno tiene mucho respeto, por lo menos la generación nuestra, nos enseñaron a tener mucho respeto hacia los ancianos, hacia los maestros, hacia el padre, hacia el papá, ¿verdad? Mucho, quizás eso se ha perdido bastante, pero... Se ha perdido y con eso se pierde un poco el entender la relación con Dios. Entonces, pero no solo es ese temor reverente, es el temor de miedo. Sí. Yo tengo un pasaje aquí que te quiero leer. Dice Salmo 119, 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Sí. Tengo miedo. Yo te comparto otro, Jeremías capítulo 5, versículo 22. Dice, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término del mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasará. ¿Qué ondas, verdad? Dios dice, hey, a mí no me van a temer, perdón. Ustedes quizás no han comprendido. Yo creo que algunos, yo te decía, me gusta mucho este concepto porque creo que en la fe de algunos conocen bien algunos aspectos de Dios. Pero dice, no, Dios de alguna forma me las deja pasar y entonces yo puedo hacer lo que quiera. Cuando dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es lo que tú decís, muchos dicen el temor, o sea que yo debo respetarle. No, el temor significa, incluye el respeto, sí. pero es mucho más que eso. Sí, o sea, es como decir que a nuestro papá nosotros solo le teníamos un temor reverente. Le teníamos miedo. Sí. O sea, había momentos, no le teníamos miedo todo el tiempo, pero yo ¿sabes qué creo que está claro? Es temor de pasar lo que han sido sus juicios, sus leyes, las cosas que nos dice. Sí. Él decía, venías a las 9 de la noche, uno tenía que estar ahí a las 9. Yo te voy a decir, porque algunos me han dicho, o sea, que uno tiene que tener temor como a un perro bravo. No. La gran diferencia es que un animal furioso te puede atacar por su instinto nada más, por su naturaleza propiamente, por lo que es. Dios no es así. No. Dios no nos va a venir a atacar o Él va a infringir daño sobre nosotros solo porque Él es... Caprichosamente. Pero la idea aquí en el libro de Deuteronomio es que cuando uno de nosotros sale de la santidad que Dios está pidiendo, porque así comenzó todo, ustedes tienen que ser un pueblo santo, se sale de esta relación en la cual estamos honrándole a Él de la forma correcta, pues van a haber consecuencias, tienen que haber consecuencias. No a la loca, pero sí como una consecuencia una vez más. Y no inmediatamente, necesariamente. ¿Te acuerdas aquel pasaje que dice que por cuanto no se emite juicio, no es como juicio de inmediatamente, entonces algunos creen que el castigo no va a venir. Sí, lo citaste ayer, Salomón, otra vez. Ajá. Sí, es esa parte de decir de plano, o sea, tarde o temprano el asunto va a suceder. Como dice el pasaje aquí, dice que Deuteronomio 7:10, que da el pago en persona, y que da el pago en persona al que le aborrece, y la clave es que alguien ha dicho, a mí no me importa lo que él hace. Y la forma como lo pagas destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Entonces, la conclusión de este concepto es: guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. O sea, si tú entendés quién es Dios, si tú y yo entendemos quién es Dios, si quienes nos están escuchando de repente dicen, o sea, que este Dios no es como nos lo hemos imaginado. Yo te lo dije el otro día, ¿verdad? No es como yo he creado este Dios que puedo... A quien puedo apelar y me puedo sentir pero amado y protegido, no importa lo que yo haya hecho, ¿verdad? Y puedo tratar desde lejos y después no me acuerdo de él. No, Él quiere una relación por completo, en el cual le amamos, le ponemos como el centro de todo. Y entonces, como consecuencia de entender quién es este Dios,
que tiene amor, fidelidad, tiene misericordia, pero tiene juicio también. Entonces la consecuencia directa es, vamos a obedecerlo. Ese es el argumento es lo que de Moisés. Mira, hagamos otra aclaración de un concepto que creo que es importante y creo que es bueno para quien nos escucha. Hay gente que cree que Dios no castiga. ¿Tú has oído eso? Claro. Mucha gente dice, no, Dios no castiga, Dios es amor. O hay otros que dicen, no, es que Dios no castiga, Dios disciplina. Sí. Y hacen como una diferencia bien semántica de algo que en realidad es lo mismo. Es lo mismo. Dicen, no, es que castigo es solamente cuando te hace pagar, pero disciplina es para que aprendas. Realmente está incluido. Buscamos algunos pasajes de Hebreos capítulo 12, que es el que viene a la mente, ¿verdad? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Una vez más, es una vida de santidad que Dios nos está pidiendo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y el verbo para azotar en griego quiere decir azotar. Fajar, como dicen en Nicaragua, o cinchasear, como dicen en El Salvador. Sí, y te voy a decir algo. Debemos de hacer todo lo posible por no estar ahí. Y esos procesos de azote son punitivos, o sea, son como consecuencia de algo malo que hemos hecho, porque aún los que dicen... Sí, son para disciplinar en el sentido formarnos, de pero no es un asunto de que, por lo menos yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo nunca le dije a mis hijos, ustedes no han hecho nada malo, pero yo les quiero formar, entonces por favor vayan a traerme la vara. O sea, eso nunca sucede. Siempre fue la consecuencia de una decisión de los hijos de desobedecer las reglas que habíamos puesto en casa cuando estaban chiquitos, sí, por supuesto. Entonces lo mismo es con nosotros, o sea, Dios trata con nosotros. La relación de nosotros, si nos ubicamos, debería ser, yo voy a guardar lo que Dios me pide. Creo que ahí... Lo sensato, casi te diría, el sentido común, lo lógico. Lo sensato. Ahí creo que somos creyentes más que ordinarios al servicio de un Dios extraordinario. O sea, creo que a veces nos perdemos por completo. Y Dios es paciente. Uno debe entender, Dios es paciente. Dios no está... Tampoco creo que un concepto equivocado de otros que creen que Dios está con un rayo viendo cuando me equivoco y te lo deja. No funciona así. Sí, ¿sabes cómo creo yo que debemos entender este pasaje? Dios ha propuesto en su Biblia... No. Voy a repetir esa palabra. Voy a corregir esa palabra. A borrar eso. Dios ha ordenado en su Biblia cómo nosotros tenemos que vivir. Sí. No ha hecho una propuesta. No son las 10 sugerencias. Son los 10 mandamientos. Y es más que los 10 mandamientos. Sí, por eso, pero estoy diciendo, todo el mundo entiende ese concepto. Jesús no dijo una propuesta nueva hoy, os doy, que os améis los unos a los otros. Si me amáis, guardad mis sugerencias. O sea, nunca dice eso. O sea, siempre es, mira, yo soy el amo, yo soy el que te ha hecho a ti especial, el que te es fiel, el que te ama a ti, el que es muy misericordioso contigo, pero yo tengo un juego de estándares. Sí. Y entonces en ese juego de estándares, si ustedes, Israel, o si tú, hijo mío, me dice a mí o a ti, de verdad quieres tener una relación conmigo, pues yo te voy a decir qué hacer, no te voy a proponer qué hacer. Yo creo que uno de los problemas grandes el día de hoy es que al no ubicarnos, no hemos entendido la dinámica de la relación con Dios. Él nos ordena, por eso dice el pasaje, guarda por tanto, y fíjate la cantidad de ocasiones que en un solo versículo se recalca que no es una cuestión opcional. Sí. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy para que cumplas. Sí. O sea, todas las palabras tienen que ver con cuál parte de que no entendés que yo te estoy dando orden. Sí. No entendés, o sea. Y mira, y la cantidad de palabras que ocupa para decir mandamiento,
preceptos, leyes, estatutos, decretos. Ajá, decretos. Entonces, ¿qué duda puede caber ahí? ¿Sabes qué? No son sugerencias, propuestas, proposiciones. Hace años, mira, cuando estaba en la Chimitas, diríamos los salvadoreños. Indirectas. Mira, cuando estaba en la universidad, yo me acuerdo cuando estudiamos Todavía te acuerdas. Todavía me acuerdo sobre impuestos. Impuestos era algo de contabilidad, no me acuerdo qué, o finanzas, no me acuerdo. Pero la cuestión, a mí me dijo, el maestro dijo así, comenzó diciendo, ok, vamos a estudiar sobre impuestos. Los impuestos se llaman así porque no son voluntarios, son impuestos. Y yo dije, wow, claro. Entonces, estos se llaman mandamientos porque son mandamientos. Sí, exactamente. O sea, son ordenanzas, otra palabra. O sea, no dan lugar a duda. A veces uno puede hablar de la interpretación de ciertas cosas, pero en términos 99% de los casos es súper claro, claro. Entonces dice, no, divorcio no. Es que fíjate que, fíjate que no sirve de nada. Sí. Perdón sí. Perdón sí. Pero no, es que fíjate que no. Yo me siento bien ofendido, pero perdón sí. O dice, o todo lo que querrá, ¿verdad? Entonces... hablando con un pastor hace poquito, un pastor que estuvo predicando en nuestra iglesia, es Lawrence Phipps. Muy interesante. Tuvimos una conversación después, muy bueno. Tuvimos una conversación, nos enseñó al staff y pues estábamos hablando sobre algunas circunstancias complejas del ministerio, precisamente un hombre que tiene 48 años en el ministerio. Y entonces me dice, fíjate que yo lo que he descubierto es que muchos cristianos ahora se escudan detrás de un defecto de carácter que ellos tienen para hacer las cosas como ellos quieren. Ajá. Entonces, ¿y qué haces tú? Pues cuando encuentro un defecto de carácter les digo, compónganlo. Sí, claro. O sea, componerlo. Ajá. No, es que no, es que hay que componerlo. Es que mientras estás dando excusas, nunca vas a componerlo. Y entonces siempre vas a terminar haciendo las cosas como Dios no pide que lo hagas. Y yo pensé cuando le estaba diciendo eso, tiene mucho sentido. No siempre es fácil, porque para componerlo hay que morir a la carne. Para componerlo hay que morir a ti mismo. Pero sorpresa, la Biblia dice que tenemos que morir a la carne y tenemos que morir a sí mismos, a nosotros mismos. Y no es una sugerencia, es un mandamiento. Entonces yo pienso que los que estamos en la posición de ser hijos de Dios, como Israel era el hijo de Dios en el Antiguo Testamento, tenemos que tomar las órdenes de Dios como órdenes. Sí. Si el resto del planeta no quiere hacerlo, pues en algún momento se las van a ver con él. Sí. Y está bien. Si el resto de la iglesia no quiere hacerlo, pues en algún momento se las va a ver con él. Si el resto de mi casa no quiere hacerlo, pues en algún momento se va a ver con él. Pero si yo soy hijo de Dios y entiendo esto y me ubico, las órdenes son órdenes. Y una pregunta para terminar, estamos cerrando. ¿Tú pensás que lo que estamos diciendo es que el temor de Dios debe generar obediencia? Claro, el pasaje lo dice. Ajá. Guarda, por tanto. Después de haber dicho, tienes que entender que Dios, con Dios no se juega, ha dicho. O sea, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es fiel, pero con Dios no se juega. Entonces, guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. O sea, la razón por la cual debes sobre todo ser obediente es por ese temor. Ese temor nos debe llevar a la obediencia. Me gusta. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que si de verdad tenemos una relación con Dios en el cual Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, tenemos que obedecer lo que Él nos da como un resultado de entender quién es Él y de tenerle temor. Temor reverente, sí. Miedo, también. Pero como sea, Él se merece toda nuestra obediencia y lo que Él nos da nunca son propuestas, nunca son sugerencias, nunca son proposiciones, nunca son alternativas, siempre son órdenes. Órdenes. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, si tú has seguido la semana, qué bueno, porque hemos entendido que Dios nos da identidad, nos ha hecho especiales, nos ama, Él es fiel con nosotros, pero debemos entender que Él es fuego consumidor y que no podemos jugar con Él. Y esto debe desvaciarse en obediencia. Ahora, además de que lo debemos hacer porque le tenemos temor, lo que vamos a ver mañana es que al obedecerlo nos va bien. Me gusta. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida.
Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.